Bueno, en un primer momento estamos en esta quinta sesión del curso de desinformación, en el que vamos a hablar de alfabetización mediática, de estrategias para combatir el discurso de odio, de lo que sería el discurso de odio. Tenemos dos sesiones y no va a ser completamente lineal. Yo tengo preparada una presentación que compartiré ahora con todas y con todos para introducir algunos conceptos relacionados con la alfabetización mediática, pero entendida desde el punto de vista de la educomunicación. Y a continuación iremos viendo algunos temas hasta llegar al discurso de odio, que sería más de la parte de la próxima sesión, en la que nos centramos en la parte más educativa. Hoy mi exposición va a estar más centrada en la parte comunicativa, relacionada con la comunicación. Y bueno, daré paso a Fernando, que nos dirá cosas muy interesantes sobre inteligencia artificial generativa, de manera más concreta que lo que será mi exposición, que la voy a comenzar pues desde ya. En cualquier momento estamos muy poquitas personas, o sea, Ramiro, Mónica, Jorlenis, Diego, David, Daniel, además de Fernando, que me interrumpirá probablemente, que me interrumpáis también o levantáis la mano en cualquier momento. Intentaré dar paso a que participéis, pero que no dudéis en si se os ocurre algo de lo que estemos diciendo o comentando, pues directamente levantáis la mano o cortáis, producís ese diálogo. ¿No? Un momento, Manuel, espera, quiero decirte que me estoy acordando que tal, sin ningún tipo de inconveniente. O si quieren ir conectando cosas, expandiendo, también está el chat. Usemos también el chat como para ir enriqueciéndolo, el decir. Este, digamos, la idea es que esto pueda llegar a ser verdaderamente dialógico y no lecciones asimétricas por parte de bustos parlantes, o sea, nosotros. Así que bueno, vamos con la faena que hoy es larga. Bueno, entiendo que estáis viendo la presentación. En Sí, este momento es cuando al ponente le da cierta ansiedad porque al compartir ya dejas de ver realmente qué es lo que está ocurriendo al otro lado de la pantalla. Pero imagino que veis la diapositiva que pone módulo 3, alfabetización mediática contra la desinformación. Bien, sí. pues voy a ir pasando a la primera. Mm. Educomunicación, así, sin más, directamente. O sea, podemos hablar de literacidad mediática de distintos puntos de vista, podemos hablar de definiciones de alfabetización mediática informacional desde distintos puntos de vista o instituciones, pero entiendo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí somos educomunicadores, educomunicadoras, que conocemos de alguna forma la obra de Paulo Freire en cuanto a esa pedagogía del oprimido y que conocemos también lo que es la obra de Mario Kaplun y de muchos más educomunicadores, educomunicadoras, tanto de América Latina como de América del Norte, como de otros puntos de Europa y del mundo, que han intentado estudiar, enseñar, poner en común, dialogar, debatir sobre la interrelación de dos campos de estudio, sería la educomunicación, educación y comunicación. Entender, por una parte, cómo se puede enseñar los medios de comunicación, cómo funcionan, cuáles son las realidades que representan, las formas que tienen de transmitir ideología o el uso de los medios en educación, utilizar medios de comunicación para una función educativa o pedagógica. Serían distintos puntos de vista. El hablar por una parte de qué son los medios de comunicación, por otra parte, utilizar medios de comunicación en un aula o en un curso formativo como este que estamos desarrollando aquí. Nombres hay muchísimos. Entiendo que desde vuestro contexto, según vuestro nivel académico, estudios, contactos, contextos, habréis quizá denominado de distintas formas a este campo de estudio. Quizá yo personalmente, Manu, utiliza educomunicación, me considero educomunicador, me gusta esa palabra, educomunicación, pero de origen se ha entendido como una recepción crítica de los medios de comunicación, estas que tenéis aquí en la diapositiva, pedagogía de la comunicación, como era el título del libro, es el título del libro de Mario Kaplun, El comunicador popular también, en la edición previa, educación para la televisión, educación para la imagen o pedagogía de la imagen.
dependiendo de si nos estamos centrando en un medio en concreto, si nos estamos centrando en general, didáctica de los medios audiovisuales, en este caso para un uso en concreto en el aula, educación para la comunicación, comunicación educativa, educación mediática, alfabetización mediática e informacional, distintas denominaciones que podemos emplear para, según desde qué punto de vista, hablar, a mi juicio, de lo mismo, de esa relación que hay entre la educación y la comunicación, puesto que para educar no podemos contar con solamente un individuo, una persona, necesitamos al menos dos y establecer un diálogo en base a una comunicación. Y comunicar en todo momento implica un cierto aprendizaje, una cierta forma de aprender, de enseñar, de transmitir distintas cuestiones, como pueden ser conocimientos, habilidades, actitudes, ideologías. Y bueno, aquí está la definición, en primer lugar, que presento para una primera reflexión sobre educomunicación. Es de Ceneca, de UNICEF y de UNESCO, una definición compartida por profesionales de estos campos que dijeron que la educomunicación incluye, sin reducirse, así tal cual, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Y hacemos una pausa y vemos que esta primera frase de la definición se refiere pues, a la parte más comunicativa, qué medios de comunicación disponemos, cómo los estamos utilizando, qué tipo de comunicación estamos llevando a cabo, una comunicación personal o en grupo, o una de ámbito más social. A nivel comunicativo, qué medios de comunicación, qué materiales, qué dispositivos, de qué forma, qué canales. Podemos hablar de modelos de comunicación, pero también abarca la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios y la verdad. O sea que en este punto, ¿qué podemos resaltar? Teniendo en cuenta Pista, que es del año 1992. O sea, ¿qué contexto teníamos cuando personas dedicadas a la educomunicación proponen esta definición, que además sigue teniendo validez a día de hoy? No es una definición que podamos decir que esté fuera de lugar. O sea, está bien, pero había un contexto clave que es en el que nos movemos a día de hoy, en el siglo XXI, que se relaciona con el título de nuestro curso, ¿no? Desinformación, fact-checking, pero en la era de la inteligencia artificial. No estamos en un contexto no digitalizado, sino que estamos en un contexto ya digitalizado en el que esas inteligencias artificiales generativas a las que accedemos a través de un canal y al mismo tiempo en medio también, que sería Internet. Pero Internet tiene diferentes usos, que no solamente son los usos web para tener páginas web, sino el correo electrónico. Es decir, que en estructura, en el año 1992 no existía Internet. Es decir, perdón, existía Internet, por supuesto, desde los 60 a nivel estructural, pero la web de Tim Berners-Lee aparece entre el año 90 y 91 en el laboratorio del CERN en Suiza, en Ginebra, y resulta que se hace público en el año 1993. Y realmente a partir de ahí ya poquito a poco va entrando en los hogares conforme se va difundiendo el tema, ¿no? de la infraestructura que se va montando, que está montada en parte. De manera que esta definición tan bonita, que nos sigue sirviendo al día de hoy, se hace en un contexto en el que Internet todavía no se ha desarrollado en cuanto a la web, en cuanto a disponer en dispositivos el acceso a la cantidad de información que disponemos hoy día. Y se relaciona con la posverdad, este fenómeno, este estado mental que tenemos las personas desde los orígenes de los seres humanos, por los que tenemos sesgos cognitivos, que establecemos categorías a la hora de clasificar las cosas del mundo, de una realidad compleja. Y claro, esta definición nos habla de formación del sentido crítico, inteligente, frente a procesos comunicativos, a los mensajes de esos procesos comunicativos, ¿para qué finalidad? Descubrir valores culturales propios y la verdad. La posverdad no tiene en cuenta la verdad. La educomunicación intenta descubrir esos valores culturales propios que incluyen las creencias personales, esas creencias profundamente arraigadas, esas emociones asociadas,
que nos llevan a actuar de una determinada forma, según los distintos contenidos mediáticos. Entonces, si la posverdad no tiene en cuenta la verdad, se deja llevar por las emociones, por las creencias, y la educomunicación propone la formación del sentido crítico para descubrir esos valores, esas creencias, dónde está la verdad, qué es la realidad. Pues se puede decir que la educomunicación es como el antídoto necesario para la posverdad, para convertir los efectos dañinos que puede tener la posverdad. Ojalá la posverdad se utilizara en un sentido creativo, de un pensamiento divergente, de un cuestionamiento de todo, pero desde un punto de vista sano en el que tomemos una agencia informada para poder actuar en base a un criterio propio e informado, un criterio veraz. Manu, un Sí, pequeño comentario. por A supuesto. ver, a ver, esta presentación y estos conceptos de educomunicación, si uno va y empieza a ver la mayoría de los documentos, lo que hay, el acervo bibliográfico construido en la academia, o lo que se usa en la pedagogía, tiene olor a viejo. Es una crítica que hago y es una crítica que se hace la educomunicación misma desde adentro. Por ejemplo, fue en el último congreso de Segovia que se trabajó este tema. Hay una crítica muy grande porque todavía, y después vamos a terminar con esto, al final Manuel va a terminar con lo emergente, pero todavía Educomunicación está en crisis. ¿Por qué? Porque sigue anclado el pensamiento en los viejos medios. Y nosotros hoy estamos sufriendo con las tecnologías digitales cambios abruptos en muy pocos años. O sea, ¿qué quiero decir? Dentro de la misma fase o dentro de la misma era de las tecnologías digitales, los cambios son muy abruptos y en poco tiempo. Entonces, conceptualmente, muchas veces este campo del saber, este espacio, todavía no tiene consensos grandes, amplios, como para adaptarse y como para trabajar en esta nueva era. Los va construyendo de a poco, los va trabajando de a muy poco y lo que se lo come son las tecnologías y los mercaderes de, entre comillas, de tecnologías. Entonces, bueno, quería poner esa aclaración porque muchas de las cosas que hoy vemos, leemos en la academia, eh, eran antes de la revolución del saber, como diría Jesús Martín Barbero en el 2003, en un paper que tiene 20 y pico de años, pero lo considero vigente, que es Saberes Hoy, es el título de ese paper publicado en la revista del OEI, donde en el 2003 Jesús Martín Barbero hablaba de la revolución en los modos de circulación del saber, que en este momento, a partir del establecimiento de la gran red de redes y de su establecimiento público, como dice Manu, más o menos situado en el año 97, que empezó a entrar, 96-97, que empezó a entrar en los hogares de las personas, se produce una revolución en los modos de circulación del saber. Y esa revolución, que él la define en 3 páginas, el paper debe tener 20, pero las primeras 3 páginas no tienen desperdicio. Martín habla de que el saber ya no está concentrado en los dadores, en los referentes clásicos, en la familia, en el cura, en los maestros, sino el saber empieza a circular por otros lugares y los mediadores, de alguna forma, los que antes daban ese saber o permitían acceder a ese saber, empiezan a tener en la sociedad un rol cada vez más marginal, menor, no marginal, menor. Eso es una de las primeras cosas que observa Martín y que hoy después eso termina siendo corroborado con los grandes buscadores de Internet, con los accesos instantáneos, con las enciclopedias en línea. Después otra cosa que está hablando ahí Martín, que la cultura de lo audiovisual
de alguna forma se enfrenta a la cultura del libro, se enfrenta a la cultura de la lectura de izquierda hacia derecha, hacia de arriba hacia abajo, y lo audiovisual empieza a pesar en gran parte del consumo nuestro de información en el aprendizaje, cosa que se adelanta, Martín, que todavía no había aparecido YouTube. YouTube aparece en el 2005 y eso ya lo veía Martín Jesús Barbero. Por eso, esto para lo que dice Manuel, les recomiendo ese paper Saberes Hoy de Jesús Martín Barbero, las 3 primeras carillas que está explicando esto y que todavía la educomunicación no ha logrado todavía adaptarse su rumbo, su norte, teniendo esta esencia. Y en el medio, 20 años después, nos agarra la era de la nueva inteligencia artificial generativa que ya la vamos a trabajar. A ver, perdona, Manuel, pero quería Nada, situar nada. ¿Me escucháis, no? Sí, ¿no? ¿Me escucháis? alguna consulta, alguna acotación, no sé. Manuel, Vale. te escucho. No, ¿sí? Bueno, el corte de Fernando viene además en el punto en el que en esta diapositiva presento el concepto ecoeducomunicación, que lo estamos trabajando en la Cátedra de Educomunicación Mario Caplún hoy en mañana, aquí en la Casa de la Comunicación, en el CIESPAL, junto con Roberto y con Pilar. Es el artículo del libro que se publicó, el epílogo del libro, en el que proponemos el concepto, pero de una forma muy amplia, ¿no? La ecología estudia las interrelaciones, es una rama de la biología que estudia las interrelaciones entre los seres vivos. Y a día de hoy tenemos interrelaciones de las personas con la tecnología, con las máquinas, con esos sistemas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, la ecoeducomunicación, de forma holística, de forma global, propone que no quede muerta la educomunicación como una cosa ya caduca, que hablábamos en el pasado, de los medios de comunicación tradicionales, sino que sigue teniendo una vigencia actual y muy vigente con los nuevos medios de comunicación digitales que están reproduciendo no las mismas desigualdades, sino que están incrementando todavía los niveles de desigualdad social y de injusticia social que hay en el mundo. Y aquí, en este gráfico, se propone una introducción a ese conocimiento de la parte comunicativa de los nuevos medios de comunicación en un entramado formado por distintas capas en las que las personas usuarias, cuando hacemos uso de la tecnología, llegamos a actuar directamente sobre el planeta Tierra. Es decir, estamos utilizando unos dispositivos tecnológicos, como puede ser el que ahora estáis todos y todas empleando para poder ver este vídeo, ya sea de manera síncrona, en este momento de ahora en el que coincidimos, o ya sea de manera asíncrona, la grabación que va a quedar en subida en algún ordenador para que podáis acceder en cualquier momento. Pues las personas usuarias, ahí aparece usuario además teniendo en cuenta el lenguaje no sexista, pero está a propósito como una entidad que además de las personas humanas podría ser una máquina, podría ser un animal, podría ser incluso una planta, podrían ser personas o seres inanimados, lo que sería el concepto de usuario para participar en el entramado cibernético. Un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo puede ser un usuario. Ya hablamos en el primer módulo sobre desinformación que había bots, robots, programas informáticos que actuaban como si fuesen cuentas de personas. Entonces la persona usuaria se conecta al entramado cibernético, establece la comunicación basada en la red de Internet a través de una interfaz. La interfaz se puede entender como lo que aparece en la pantalla, los botoncitos, los iconos, las posibilidades que ofrece un dispositivo, ya sea a través de su pantalla o alguno de sus componentes, para que la persona, en base a interactividad, genere un proceso comunicativo. Ese dispositivo, si es un teléfono móvil, estará provisto de una dirección. El concepto de dirección se relaciona con la identificación de un dispositivo dentro del entramado, que para conectarse a la red lo hará en un punto de conexión, ya sea Wi-Fi, Wi-Fi, un cable de fibra óptica, un cable coaxial, cualquier tipo de conexión de onda de radio que permita el intercambio de datos. Ese punto al que nos conectamos es lo que se entiende como ciudad. Entonces, ciudad puede ser un lugar aislado en el desierto donde está llegando una señal de un satélite y donde tenemos una conectividad en la que podemos establecer un proceso comunicativo
digital de estas características, de escuchar o ver un vídeo que ha quedado grabado o participar en una sesión, en una videoconferencia síncrona. Volvemos al origen. La persona usuaria, que puede ser una persona, un algoritmo, un animal, una máquina, un programa informático, a través de alguna interfaz que estará dispuesta en un dispositivo dotado de una dirección única que lo identifica como un dispositivo único. Si yo utilizo varios teléfonos de la misma marca, del mismo modelo, para comunicarme dentro del entramado, cada uno de ellos tiene una dirección diferente y cada uno de ellos puede mostrar en la pantalla una interfaz diferente. Se puede decir que el teléfono smartphone es la interfaz de las interfaces por excelencia. O sea, tiene aplicaciones que simulan distintos tipos de interfaz diferentes con los que podemos hacer muchas cosas diferentes dentro de un mismo dispositivo dotado de una dirección única, que se puede conectar a una red en una calle, en una cafetería, a través de un cable, incluso también podría realizarse la conexión a lo que sería la ciudad. La ciudad es ese entramado de cables, de ondas de radio que transmiten datos. Y la nube son los ordenadores, que hay en diversos lugares del mundo donde se almacenan los vídeos, donde están los procesadores junto con discos duros que almacenan datos e información para procesarlos y hacer que funcionen las distintas redes sociales, las distintas páginas web, los distintos servicios de mensajería de correo electrónico, de manera que todo a coste de una energía que alimenta a todos los dispositivos, corriente eléctrica generalmente, que se obtiene del planeta Tierra, y unos materiales que se obtienen del planeta Tierra. En todo momento, mientras que estamos viendo un vídeo en YouTube, estamos produciendo un gasto de energía eléctrica en algún lugar del mundo. Ese gasto de corriente eléctrica en algún lugar del mundo, pues no es lo mismo que sea un servidor instalado en el desierto de California utilizando energía de carbón, que contamina bastante más que un servidor en un país que utiliza energía de las mareas, del mar, del océano, que es una energía limpia. Y esto ocurre constantemente, constantemente a unos niveles desorbitados. De este tema en concreto, si queréis hacer ahora alguna pregunta, porque es algo complejo, pero mi correo electrónico que lo disponéis para el envío de las tareas y para cualquier tipo de consulta, no dudéis, o por WhatsApp también, hay quien me ha hecho algunas consultas por WhatsApp. Cualquier medio es bueno para que podáis compartir vuestras dudas, vuestros intereses, vuestras reflexiones. Bueno, aquí tenemos una frase de Kate Crawford, que tiene un libro, Atlas de Inteligencia Artificial, publicado en castellano en el año 2023, en inglés en el año 2021, y nos ofrece una visión sobre la minería. La minería que crea la inteligencia artificial es tan literal como metafórica. O sea, la minería de datos, que consiste en analizar un conjunto grande de datos para intentar sacar un conocimiento, una información, con programas informáticos, estadísticos, de machine learning, de aprendizaje automático generalmente, que se les llama, pues esto no funciona de manera que no tenga una repercusión en el planeta. Minar datos implica tener discos duros, tener dispositivos electrónicos que funcionan con baterías que necesitan litio para poder funcionar. Si nosotros queremos minar datos para la inteligencia artificial, necesitamos minar litio para poder poner en funcionamiento los sistemas energéticos que sustentan el entramado cibernético. Las principales minas de litio del mundo, las 10 más grandes, aparecen en este listado que tenemos aquí. La fotografía corresponde a la primera, a la mina Green Basis de Australia, y que sería la más grande en explotación ahora mismo, la de Pilgagura, que fijaros el nombre, me da a mí que pensar que ese nombre es un poco indígena o de alguien que estaba ahí probablemente antes de los que llegaron a sacar el litio en Australia. La reflexión es, ¿dónde están minando litio en el mundo a día de hoy? Australia en 5 lugares de los 10 que aparecen y los otros 5 América. Chile aparece en 2 ocasiones, en el Salar de Atacama, en 2 ubicaciones diferentes. Argentina, el Salar del Hombre Muerto, y otro por ahí que ahora no lo veo, el Salar de Olaroz. En Estados Unidos, la mina de Silver Peak. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay litio en otros lugares del mundo, porque fijaros que este módulo es más de reflexión. Este módulo es para que lo toméis
con tranquilidad, para pensarlo poco a poco, para reflexionar y compartir vuestras dudas, para hacer una introspección. Es como una mirada hacia adentro, que esto hablaremos a lo largo de la sesión y de la próxima sesión. Pero en España, por ejemplo, que es el lugar, el país donde yo vivo, hay un 5% de litio de las reservas mundiales, de lo que está estimado. ¿Y por qué no se saca litio en España? Mejor que lo saquen en Australia, ¿no? Que el litio contamina, tiene un nivel de contaminación bastante elevado, no es fácil de extraer y tiene unos paisajes que son feos, son lugares en los que por las propias características del litio son lugares que suelen estar contaminados, pero el proceso por el que se obtiene pues genera todavía una destrucción mayor. Entonces, ¿quiénes son los dueños de las minas de litio? Nos podemos preguntar. ¿Qué relación tienen con las empresas tecnológicas? ¿Las empresas tecnológicas están extrayendo litio? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién vivía ahí? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Qué coste planetario tiene el mantener todos estos dispositivos electrónicos extrayendo este litio? Porque podemos hablar de las tierras raras, del lago Baotou que está en China. Resulta que las tierras raras es el nombre común de 17 elementos químicos, escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos, de la tabla periódica de cuando estudiábamos química, si lo hemos estudiado alguna vez: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio y terbio y lutecio. Qué nombres más extraños, pero procesar 1 tonelada, 1.000 kilos, procesar, no obtener 1.000 kilos de estos materiales, de estos elementos químicos, sino el procesamiento de 1.000 kilos de tierra rara supone generar 250 metros cúbicos de agua altamente ácida y radiactiva. O sea, 250.000 litros por tonelada que se procesa. O sea, 50.000 garrafas de 5 litros de agua radiactiva, tóxica, ácida, para procesar 1 tonelada de tierra. Y se procesan muchas toneladas de tierra. Fijaros que este mapa que aparece aquí es de China. No sé si veis el cursor en la pantalla. ¿Me podéis decir si se ve al yo mover el cursor? Pues aquí Sí, este es el lago Baotou, que esto está produciendo esa cantidad de agua tóxica radiactiva. Fijaros en la imagen, lo almacenan y ya está. Esa salmuera radiactiva queda ahí cada vez en mayores cantidades, esperando, pues, no sabemos a qué. Y Mongolia, que está en el interior, solamente a 150 kilómetros al norte, hay otro yacimiento y ahí se están descubriendo nuevos minerales que están compuestos por estos materiales raros. Y digo yo, ¿y para qué hace falta estos materiales raros? En este caso, ¿no hay materiales raros en otros lugares del mundo? Pregunto. Y yo he mirado así un poquito, he hecho una mini investigación, que es lo que os pido, que cada cual vaya investigando estas relaciones que están ahí, no hay que estudiar nada específico para reflexionar sobre estas cosas. Y hay información disponible. Australia tiene un 12% de tierras raras, de las reservas estimadas mundiales, pero Estados Unidos tiene un 33%. Sin embargo, el 97% de la explotación mundial está en China. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan las tierras raras, estos minerales tan extraños? ¿Para qué sirven? Pues, por ejemplo, para las bombillas LED, para las pantallas de todos los teléfonos móviles, de todos los monitores, para las baterías, para el funcionamiento de dispositivos electrónicos y también para el funcionamiento de muchos dispositivos de consumo. Yo estoy consumiendo dispositivos de telefonía móvil y yo renuevo el teléfono sin que me haga falta porque quiero un modelo más bonito, pero estamos echando ese agua radiactiva en ese lago y en otros lugares del mundo, prácticamente concentrado a día de hoy en China. Pero ¿qué ocurrirá cuando ahí ya no quepa más o se acabe? ¿En Estados Unidos realmente que están dispuestos a originar esto? Y bueno, por hablar de otro que aquí en Europa, en el contexto europeo, está muy visibilizado por medio de comunicación. No sé si en el contexto de América está tan visibilizado el tema de República Democrática de Congo, que realmente sí que el 80% del coltán está en República Democrática de Congo. Y no aparecen las imágenes en medios de comunicación de forma esporádica
o en alguna campaña de ayuda, de cooperación internacional, sobre los menores de edad, los niños y las niñas que están dejándose la vida, dejándose las manos, la piel, en las minas de coltán. El coltán es óxido de niobio con hierro y manganeso, de ahí viene el columbita, y tantalita, óxido de tantalio con hierro y manganeso, de manera que se obtiene hierro, manganeso, oxígeno, niobio y tantalio, que son elementos también que se utilizan para fabricar los teléfonos móviles, para fabricar los dispositivos electrónicos. O sea, todo este sistema cada vez mayor de comunicación digital tiene una parte ecológica que hay que atender desde la educomunicación, que sería el proceso de minería real de todos estos elementos necesarios para mantener el entramado cibernético, que están produciendo conflictos bélicos, que están produciendo desplazados, que están produciendo incluso discursos de odio, muy probablemente, en lugares en los que interesa tener a una sociedad dividida y una sociedad que no sea fuerte. Aquí los más débiles son siempre los que tienen los mayores perjuicios. ¿Qué compañías son las que están en Congo sacando coltán? ¿Qué grupos paramilitares, qué grupos militares, quién los subvenciona? ¿Qué empresas tecnológicas están comprando qué tipo de elementos de qué lugares del mundo, ¿no? Volviendo, regresando al modelo de comunicación, en la que ya tenemos un poco más sensibilización quizás sobre lo que ocurre cuando una persona usuaria se está comunicando con otra persona o estamos haciendo este tipo de videollamadas. Todas las pantallas de nuestros dispositivos, todos los servidores que están funcionando ahora mismo, las baterías de los móviles, las baterías de ordenadores, componentes electrónicos, pues suponen un perjuicio al planeta Tierra. La Tierra es tan grande y tan bonita que por ahora aguanta bastante bien todo lo que le estamos haciendo, ¿no? Debido a la inmensidad que tiene. La corteza son unos kilómetros, hasta llegar al centro de la Tierra hay muchos cientos de kilómetros. Pero bueno, vamos a tener en cuenta también, relacionado con los procesos algorítmicos y demás, un modelo algorítmico de comunicación interactiva y persuasiva, un modelo de comunicación que nos controla y que tiene relación con lo que ha ocurrido a lo largo de la última hora en Estados Unidos, ¿no? El tema de que sorprendentemente Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos de América. A raíz de su elección en 2016 se puso de moda el concepto, el término posverdad, el término fake news. Fue una persona que comenzó a decir todo lo que no era de su agrado, eso es fake news, popularizó el término enormemente. Se inició un contador de mentiras de la era Trump en su presidencia, en la que no sé si terminó con más de 30.000 o más de 40.000 proclamos diferentes, engañosos, dudosos, no verificables. En fin, empezó con sus famosos hechos alternativos, cuando en la inauguración la fotografía comparaba con, en fin, no vamos a retroceder en el tiempo porque toda esa información está ahí disponible. Pero ¿cómo se dice? Cambridge Analytica, ese desastre, digamos, que se produjo a través de la red social Facebook, que ofrecía una aplicación que te instalaba y te hacía unas preguntas y proporcionaba un tipo de información con el que hacían perfiles psicométricos del modelo Ocean, de apertura, creatividad, es decir, unos perfiles psicométricos muy precisos de las personas, según su comportamiento en redes sociales, para poder mandar información específica a los votantes indecisos. Estos estados bisagra que han estado comentando en Estados Unidos, que pueden irse a un lado, que pueden irse a otro, pues se trata de hacer un estudio de esas personas volubles que pueden cambiar de opinión o que con un ligero empujoncito podemos hacerle reaccionar de una determinada forma, que era la base de Manu, la información en el tema de la pobreza. Sí, Fernando. ahí estamos en un problema educativo, en un problema de analfabetismo, porque si esos algoritmos, en virtud, cuando hacen esa clasificación de las personas, lo que están también es clasificándolo por los sesgos cognitivos que identifican. Y eh, mucha de esa campaña, digamos, publicitaria encubierta, atrás de esa información que proporcionó, o esos canales informativos que detectó Cambridge Analytica, proporcionó vía de influencia. Entonces también hay un problema de analfabetismo
que un poquito más adelante lo vamos a tratar, pero a ver, cuando vos empezaste esta idea del modelo de ecoeducomunicación e hiciste una serie de preguntas, una serie de 10 preguntas, esas 10 preguntas tienen que ver con el pensamiento crítico. O sea, de alguna forma, hoy en educación, el pensamiento crítico no debe ser una expresión de deseo, algo políticamente correcto, algo que hay que poner en la fundamentación de una materia o de un curso. Si hoy no ejercemos el pensamiento crítico, estamos dominados. Entonces, solamente quedarme con esta idea y este enganche acá en lo que dice Manuel, que en educación el pensamiento crítico no puede ser hoy no puede ser una expresión de deseo, sino tiene que ser una realidad. Disculpame, Manuel. Sí, 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 no, sí, además, estupendo porque de ese pensamiento crítico viene el yo pensar, plantearme, y os pregunto ahora, estáis en América, yo estoy en Europa, nos separan miles de kilómetros. El Océano Atlántico, por mi parte, me parece que sería la forma más directa de ir a América. No me interesa bordear África y luego el Pacífico para llegar por la costa de Chile o la costa, supongo, de Ecuador. Perdonad por mi geografía, ¿no? No soy el más eh, puesto en geografía americana, pero una vez pensé, digo, oye, esta información que estamos transmitiendo ahora mismo, mi voz, mi rostro, en pantalla, yo estoy viendo ahora mismo a David, estoy viendo o estoy a Fernando, a los que estáis ahora mismo con la cámara encendida, Paola también, ¿no? Veo vuestros gestos, puedo veros en el momento en que lo estáis realizando. ¿Por qué? ¿Cómo se transmite esta información? Sí, Internet hace paquetes de datos, pero ¿qué va? ¿Por el cable o por el aire? ¿Qué estamos haciendo esta comunicación? ¿Por los satélites? ¿Estamos haciendo esta comunicación por un cable que va por debajo del océano? Y claro, eso es lo que yo en algunos cursos podéis, me imagino, ver el vídeo, no tiene sonido. Hay un chico de fondo que habla y dice que esta es la disposición de los cables submarinos de fibra óptica mundiales. Es decir, nuestras voces, nuestros datos, las imágenes que estáis viendo ahora mismo en esta videollamada, se están trasladando de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Por esos cables que hay ahí representados alrededor de África, alrededor de América, entre América y Europa. Si hago aquí la pausa y quitamos esta publicidad, pues no sé aquí si este cable que sale de Estepona, en España, en Málaga, la provincia de Málaga, y que llega aquí a Brasil, será el que nos dé la conexión, o es uno que vaya más bien haciendo una escala en Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos. Esto viene de la época victoriana, cuando el telégrafo, en el siglo XIX, y la gente que tenía dinero empezó a echar cable de cobre para intentar transmitir información transoceánica, y bueno, acabaron con la guatapercha. A nivel de la minería, que estamos hablando del coltán o del litio, la guatapercha que se utilizaba de un árbol, una resina para hacer impermeables los cables, eso se arrasó y desapareció. No sé si quedará algún árbol de guatapercha por ahí. Entonces, esta es la reflexión a la que se refiere Fernando, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos. Dentro de no mucho tiempo, las nuevas generaciones que han nacido viviendo Internet, viviendo estos dispositivos conectados permanentemente, yo se lo pregunto a personas y me dicen, Internet va por el aire. Si yo voy con mi teléfono por la calle y recibo mensajes, Internet por donde se mueve es por el aire. El Y satélite no va el rápido. Amazonas, y mirá qué contradicción. Y el Amazonas se salvó gracias a los ingleses, que se robaron las semillas del caucho de la aduana, se las llevaron al Jardín Botánico Real y lograron replicar el árbol y llevaron la plantación a Indonesia, con la característica de una modificación en la cultura de la plantación que en América el caucho no habían logrado, el caucho se va natural, un árbol acá, otro 500 metros más adelante, otro 700 metros para allá, nunca el caucho había podido surgir controlado por el hombre uno al lado del otro para maximizar su explotación. Bueno, eso lo lograron los ingleses en Indonesia, y con eso se salvó. Fíjense que Ford en esa época se había puesto una ciudad en el medio del Amazonas que se llamó Forlandia,
donde ahí hacía producción de automóviles porque el caucho estaba ahí en situación, en Forlandia. Hoy si van a internet y la buscan, lo que van a ver es una ciudad norteamericana tapada por árboles. Este, Cosa que después los norteamericanos rápidamente descubrieron el caucho sintético y gracias a eso se salvaron los árboles. Gracias, entre comillas, se salvaron los árboles, pero la historia se repite, se repite, se repite, se repite. Y bueno, y hoy estamos con esta aceleración de las tecnologías digitales, esta aceleración de uso, de descubrimientos, de consumo, bueno, entramos en otras nuevas formas de explotación que hacen que este planeta también se resienta por otros costados. Y imaginaros el cable que yo tengo. Yo estoy conectado ahora mismo con un dispositivo de ordenador de sobremesa, con un cable directamente a un router y del router al cable de la calle, de fibra óptica. Entonces, mi conexión ahora mismo es de fibra óptica, eh, 100%. Pero claro, también hay que poner repetidores dentro del agua para que la velocidad de la luz se mantenga, necesita una corriente, una alimentación. Pero yo ese cable que sale aquí a la calle de mi casa directamente tiene un proveedor de servicios por el que pago. Una compañía en España, cada uno tendrá un proveedor de servicios. Si pagáis por internet, ¿quién os proporciona el servicio? ¿Podéis pagar por uno de estos cables de manera privada? O sea, para contactar con, no sé si la AT&T de los Estados Unidos tendrá alguno de estos cables, por decir una compañía tecnológica así importante. Me parece a mí que sí, que son herederos de esta época victoriana, del cable de cobre, pero se puede, las compañías grandes como empresas financieras pueden comprar, alquilar cable. El cable que hay por las calles de las ciudades es de unas compañías que si tenéis suficiente dinero se puede comprar de manera privada para empresas financieras y demás. Incluso si acortamos el cable de un punto a otro, es decir, salvamos una montaña haciendo un agujero y conseguimos 10 kilómetros menos de distancia en un cable que es propio, personal, privado, eso se hace en transacciones comerciales de alta frecuencia. Conseguir llegar a unos milisegundos ante la información significa tener ventaja a la hora de hacer transacciones financieras. Saber antes que nadie que hay una variación en los precios, y eso lo hacen algoritmos de alta frecuencia que operan de forma automática y a veces han generado unos sustos, unas alarmas importantes en el nivel de la bolsa. Pero bueno, que se nos va el tiempo y aquí sí que un par de minutitos o tres se me van seguro. Esto es un modelo de comunicación algorítmica interactiva y persuasiva que presenté en una tesis doctoral de mi doctorado en sociología, investigando estas relaciones entre los algoritmos, las personas, qué modelo de comunicación podemos sacar de esta realidad que se está produciendo, este proceso por el que Trump puede pagar dinero para controlar a los electores. ¿Esto cómo funciona? Pues funciona aquí en la parte de la derecha en un nivel de realidad uno, en el que estamos nosotros, nosotras, y utilizamos dispositivos que a través de la interfaz de la pantalla, de un teléfono móvil, por ejemplo, que ponemos de ejemplo, recibimos R1, lo que es la realidad que ofrece la pantalla. Vemos una página de Facebook, de Instagram, un muro, unos vídeos, unos reels, un contenido en concreto. Y somos observadores, receptores de ese contenido. Pero emitimos información que se recoge al otro lado de la interfaz. Nosotros ahora estamos comunicando, estáis escuchando mi voz, estáis escuchando la voz de Fernando, estáis viendo vuestras caras en los recuadritos, en las ventanitas que tenemos aquí con las que nos estamos comunicando. Pero las personas que son dueñas de Zoom, el dueño de Zoom sabe muchas más cosas. Si estáis haciendo clic en tal botón, quién tiene abierto el chat, quién lo tiene cerrado, quién, en fin, una serie de datos y de informaciones que cuando estamos utilizando una red social, pues nos estamos parando en un contenido, le estamos dando like a un comentario, estamos escribiendo un comentario, abrimos una fotografía y la ampliamos, nos paramos a leer en un punto dado. Todas esas informaciones son emisiones que se recogen por parte de un algoritmo, de un sistema de inteligencia artificial, por parte de un ordenador, de una computadora, y va guardando la información, cotejando con su propio programa y retroalimentando la emisión que hace a nuestro lado de la interfaz. Por ejemplo, si yo recibo un mensaje en la interfaz de color rojo y no reacciono, en la retroalimentación no emito una reacción válida para el algoritmo.
El algoritmo sabe que yo con el color rojo no reacciono y automáticamente me manda un mensaje nuevo de color azul. Con el color azul resulta que yo reacciono y hago like. A partir de ese momento, el algoritmo sabe que yo hago like con el color azul. Y esto sería la técnica con la que nos observan y van haciendo en un segundo nivel de realidad, que es el que corresponde al algoritmo, una serie de clasificaciones sobre nosotros, una serie de perfiles que no tienen ni siquiera denominación, y es lo que Fernando antes decía. Es que los sesgos, las creencias, los patrones que tenemos posverdad. Cada uno, cada una de nosotros y de nosotras, según nuestra experiencia, según nuestras vivencias, según nuestras emociones y la forma de experimentar esas emociones, pues lo va recogiendo el algoritmo. Los patrones de la posverdad, de forma inconsciente, quedan recogidos por parte del algoritmo. El algoritmo no dice persona propensa a discurso de odio relacionado con migrantes que provengan de tal país, de tal nivel socioeconómico, en tales momentos del día o en tales lugares de contexto. No, lo que tiene son números que representan cuestiones abstractas que alguien sí está controlando en un tercer nivel de realidad, que sería el nivel del administrador. Si yo tengo una página web, la persona que accede a mi página web ve un contenido en la interfaz que es el nivel de realidad 1. Pero yo veo todas las acciones que lleva a cabo la persona en la página web a través de otra interfaz que me proporciona un servicio de hosting probablemente. De manera que el algoritmo, según la emisión que recibe de la persona, de forma automática retroalimenta la realidad que le ofrece en la pantalla. Y según lo que la persona recibe y emite, aquí se puede decir que el concepto de Jean Cloutier, de emisor-receptor, está automatizado y no hay forma de salir de él. Estamos condenados a ser Emirec o Emerec porque no podemos dejar de emitir al mismo tiempo que estamos recibiendo información. Y el algoritmo retroalimenta y ajusta la emisión a lo que nosotros estamos ofreciendo de datos, nos observa, mientras que el administrador de la plataforma observa el funcionamiento del algoritmo y lo modifica, lo puede retroalimentar modificando su programación para, según qué parámetro, ajustar las emisiones que hace en el nivel de realidad de la persona usuaria. Y así tenemos tres niveles de realidad diferentes. Lo que la persona usuaria ve en la pantalla, lo que el algoritmo infiere de la actividad de la persona usuaria, de la interactividad de la persona usuaria con la plataforma, y lo que luego el emisor tiene como finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacer perfiles psicométricos para mandar contenido específico para que voten a Trump, por ejemplo? Pues eso se puede hacer, eso se hizo, y eso muy probablemente me temo ante la sorpresa de naciones del mundo y medios e instituciones varias, pues sí, ha vuelto a salir como presidente y muy probablemente, mi opinión personal, es que haya tenido en este sentido lo aprendido mucha influencia. Él ya sabía cómo funciona y esto llevamos un cierto retraso a la hora de ir descubriendo las manipulaciones que hacen con el tema de los algoritmos. Y para finalizar y dar paso a Fernando, que estoy aquí en modo monólogo. Además recordemos que no todo es política, que esto en gran parte está soportado por el marketing, ¿eh? Entonces, ese nivel de tercer nivel de realidad que nos hablaba Manuel, no necesariamente puede ser del dueño de los contenidos, puede ser tercerizado a empresas que coloquen productos, que coloquen mensajes comerciales, como pasa en la realidad. Entonces ahí también tenemos un actor de comercialización muy, muy importante. Entonces, bueno, política, comercialización, hoy van totalmente de la mano, son socias de todo esto. Hasta yo diría, los servicios de inteligencia y los servicios de información de los gobiernos terminan en algunos casos siendo usuarios de todo este sistema, más que creadores. ¿Y algún comentario si queréis hacer? Porque ahora pasamos a la parte de discurso de odio que ya tiene más relación con la parte educativa, aunque está en los procesos comunicativos que se dan en la actualidad. Y
¿no? Continúo. Bueno, la segunda parte de la definición que hablábamos de comunicación, pues nos habla de formar el sentido crítico, un sentido inteligente, frente a estos procesos comunicativos, descubrir valores culturales propios, la verdad, y de discurso de odio tenemos la definición que la he sacado aquí, veis este contenido, está uno de los enlaces que hemos facilitado de materiales, que es de Naciones Unidas, una web que tienen sobre discurso de odio. Tiene diferentes apartados, entender el discurso de odio. Ahora volvemos. Discurso de odio no se pone de acuerdo las diferentes instituciones en su definición. El discurso de odio hay que tener en cuenta que choca también con la libertad de expresión. Dependiendo de cada país, hay límites legales a lo que van a considerar como un discurso de odio que pueda constituir un delito de odio y lo que sería la libertad de expresión. De manera que, por ejemplo, en el contexto español, en el contexto de una campaña política previa a unas elecciones, hay cosas que no se van a entender como discurso de odio al amparo de la libertad de expresión. Pero quizá ese mismo discurso, esa misma narrativa, en otro contexto, en otro país, con otra legislación, sí que constituya un delito de odio, un discurso de odio. De forma que no hay un consenso en cuanto a una definición única que se pueda entender como discurso de odio porque se entremezcla también la parte legal o jurídica, de forma que utilizamos la de Naciones Unidas, que define el discurso de odio como cualquier tipo de comunicación oral, escrita y también comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otra forma de identidad. Aquí, como aparece en la misma web de Naciones Unidas, se puede materializar el discurso de odio en cualquier forma de expresión, imágenes, dibujos animados, ilustraciones, memes, objetos, gestos, símbolos, y con las redes sociales, internet, correo electrónico y todas las formas de comunicación digital, pues esto no ha hecho nada más que exponenciarse, aumentar el nivel de desinformación y consiguientemente también aumenta el nivel de discurso de odio o de posibilidades para llevarlo a cabo. Es discriminatorio, puede ser secado, fanático, intolerante, no tiene en cuenta la realidad, no tiene en cuenta los hechos objetivos, y peyorativo, basado en prejuicios, despectivo, humillante, y centrado en factores de identidad, tal y como hemos visto anteriormente. Bueno, pues yo pensé en la interseccionalidad como este concepto que dice que la opresión y los privilegios están interrelacionados, que no hay una única causa para definir un efecto o un proceso discriminatorio, una opresión. Entiendo que todos y todas conocemos la obra de Paulo Freire, esa pedagogía del oprimido, de dar la voz, ¿no? Y bueno, aquí hay una clasificación que ofrezco unas cuantas imágenes y dejo la voz a Fernando. Está en inglés, pero tenemos aquí otras que no están en inglés, están en castellano. Pero bueno, la primera habla de conceptos también que al castellano la traducción es difícil, porque el genderism en inglés es generismo, en español no sé yo qué traducción sería más correcta, ¿no? Pero todo lo que se desvía del género heterosexual cis, toda persona que no sea el macho varón masculino identificado como tal o la mujer identificada como femenina, todo lo que sea una mujer identificada con un hombre o con lo masculino, todas esas desviaciones, pues producen opresiones. La predominancia, el privilegio de los hombres, androcentrismo sobre la mujer, de lo blanco sobre lo que tiene un color diferente, del eurocentrismo, cuando los europeos tienen esa superioridad sobre otras personas no europeas. En fin, que aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho categorías en las que podemos tener en cuenta el privilegio en relación a la opresión. Hombres sobre mujeres, heterosexuales sobre lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero, raza blanca sobre raza negra, teniendo en cuenta que a día de hoy el concepto de raza en los seres humanos
quizá esté desfasado y no sea conveniente utilizarlo. Capacitados, personas hábiles, sin ningún tipo de diversidad, discapacidad frente a personas que puedan tener discapacidades, personas jóvenes frente a las personas mayores, el edadismo, o sea, heterosexismo, capacitismo, genderismo, elitismo, androcentrismo, racismo, edadismo, clasismo. Es para reflexionar para la próxima sesión, para vuestra tarea del módulo 3, que será un breve informe sobre discurso de odio, tratar de identificar en vuestro contexto algún tipo de narrativa de discurso de odio y qué discriminación, qué diversidad se está vulnerando. ¿Quién es el oprimido? Aquí hay otras formas de entender esta misma interseccionalidad: transfobia, colonialismo, homofobia, discriminación, racismo, patriarcado, según nuestra educación, nuestra ubicación geográfica, la clase, la sexualidad, la religión. Otro, con el poder en el centro, mientras más centro del poder se entiende que tenemos más privilegios, mientras que estamos más en el borde, estamos más cerca de la marginalización, de la exclusión social. Los discursos de odio pues van a ir sobre las personas más débiles. En la educación no es lo mismo estar sin estudios, con unos estudios universitarios o superiores, nivel económico bajo nos marginaliza antes que un nivel económico alto, que nos ofrece más factores de protección. Hay muchas imágenes que se relacionan con esta interseccionalidad y vuestro trabajo, vuestra tarea sería intentar hacer un ejercicio propio de identificación si tenéis algún tipo de opresión en vuestra vida diaria por alguno de estos motivos, por vuestro tipo de cuerpo, por vuestro nivel educativo, por la clase social que tuvisteis durante la infancia, por el idioma, por vuestra clase social actual, el tipo de alojamiento que tenéis, las tareas de cuidado que podéis llevar a cabo o que podéis estar recibiendo, qué financiación, recursos de financiación disponéis, en qué etapa de carrera os encontráis a nivel institucional, si tenéis algún tipo de protección, vuestro género, vuestra sexualidad, vuestro color de piel, vuestro estado de neurodiversidad o de salud mental o de discapacidad. Aquí está basado en Kimberly Crenshaw, en la teoría de la interseccionalidad, está todo obtenido de la página web, está de Daniel Colombo, o sea, podéis buscar imágenes, podéis buscar información con este tema para entender que el discurso de odio va a estar contextualizado en base a una de estas categorías en ese eje de opresión y privilegio, en el que normalmente no vamos a tener conciencia de los privilegios que tenemos, a no ser que nos estén vulnerando, que nos estén oprimiendo en algún sentido, eso sí lo vamos a tener claro, pero podemos ser conscientes de que en nuestro entorno se están produciendo algún tipo de discurso de odio en concreto contra algún tipo de persona. Así que el trabajo para poder llevar a cabo ese informe sobre los discursos de odio, que sería la tarea del módulo 3, pues lo podéis hacer con estos contenidos, que os paso ahora después la presentación también para que la dispongáis, o a nivel personal, vamos, que sea una reflexión personal en la que podáis como herramienta utilizar esta idea de interseccionalidad para aplicarlo en vuestro propio contexto. Y sin más por el momento, cedo la palabra a Fernando, con la posibilidad de que para generar aprendizaje. Así que os espero en el correo electrónico o en el grupo de WhatsApp. Y por mi parte, Fernando, bueno, te dejo, he hablado mucho por Queda ahora. la reflexión en este trayecto. Más que empezar el tema ahora, vamos a hacer la pausa para no cortarlo, porque ya vamos una hora de trabajo. Yo lo que diría, antes de cortarlo, capaz una reflexión y circular la palabra. A ver, en esta hora, vos empezaste, Manuel, tú, empezaste, Manuel, con esa idea de lo que era la educomunicación que necesita urgentemente ser revisitada, ser rearmada, ser actualizada a estos tiempos. Porque esa idea de la educomunicación, por un lado, como la educación para los medios, que podría haber sido, también hay otra corriente, hubo otra corriente
fue la corriente más americana, que era más instrumental, pero no importa, tomemos la corriente más latinoamericana que siempre tuvo que ver con, o sea, que estuvo enfocada en la educación para los medios y considera, en dos cosas para mí, y en considerar que el acto educativo es un acto dialógico, que no puede existir educación real si no hay ida y vuelta, si no hay comunicación de ida y vuelta. Entonces, yo lo que quería tomar esa reflexión de cómo estos últimos 20 años se ha complejizado todo, con lo que terminamos hablando, con eso que el colega Manuel, con Roberto y la otra colega están tratando de construir ese nuevo plan, ese nuevo mapeo de cuál es la situación actual, que los desarrollos tan incipientes y tan acelerados no nos dejan tener versiones finales, solamente nos están dejando tener borradores, acercamientos de lo que es este panorama de altísima complejidad. Fíjese que este concepto de discurso de odios es un concepto que está pidiendo ser trabajado y promovido en educación de forma muy creciente y de forma muy insistente por organismos internacionales como UNESCO, porque ya no alcanza solamente con identificar noticias falsas o fuentes de desinformación, sino el discurso de odio hoy se convirtió en un pilar central a, a revelar, a señalar y a combatir. Entonces ya es como que tenemos una ola cada vez más creciente de temas en nuestra cartera o en nuestra agenda de la educomunicación. Bueno, me gustaría algunas reflexiones de ustedes, de todo lo que es hasta el momento lo que estamos charlando. Vamos, vamos. Buenas tardes, compañeros. Eh, Escuchándoles el discurso que veo, que escucho y que entiendo desde el discurso del odio. Bueno, acá yo había escrito en la tarea número 1 que le mandé hace poco a Manu, eh, había escrito que nosotros tenemos una polarización entre quién está con un partido político de derecha o de izquierda, y en la mitad de los dos suele pasar que el ciudadano común empieza a atacar al otro, ¿no? En función si tú eres de derecha o si tú eres de izquierda. En realidad la política no nos define, había yo escrito, no había dicho también que el resto de la gente normal empezamos a trabajar y a convivir para ganar los medios adecuados para sobrevivir de una manera holgada, ¿no? Entonces los individuos más bien escucho y analizo que sí pasa, pues tenemos un daño psicológico y emocional de cada uno de los individuos, se polariza esta parte social y se normaliza los prejuicios y también se discrimina, que creo yo, que cree el otro, a qué estoy a favor o que estoy en contra. Potenciando estos actos de violencia en redes sociales, vemos mucho en Twitter, ¿no? Que cuando un presidente o el presidente pone, a ver, hay tal corte de energía, más abajo le hablan al presidente o al gobierno de turno, ¿no? Al que estamos ahora, ¿no? No sucedía con la revolución ciudadana, que el señor presidente, cuando tú le mandabas en aquel entonces un tuit o una respuesta, te llegaba otro mensaje, ¿sí? Como amenazador, ¿no? Entonces, esta estrategia de prejuicio, de molestia hacia el otro, sí hay que entender que la gente también tiene un pensamiento crítico, ponerse no en el zapato de los otros, más bien ponerse un ratito y mirar desde el espacio para dialogar respetuosamente y ser proactivos y no resilientes, ¿no? Y tener un debate constructivo y respetuoso, creo yo. Qué interesante lo que decías al principio en relación a que antes la política era lo que nos reunía, era lo común, lo que creíamos, lo que queríamos hacer, lo que aspirábamos a hacer. Eso era, en definitiva, la política popular, lo que reunía a personas en una afiliación, en un comité, en una asamblea.
Y hoy lo que estamos viendo que por algunos lados el estándar es la reacción, hoy la estrategia política por parte de los grupos ganadores, en definitiva, tiene que ver con ese discurso de odio y capturar los votos que son, si se quiere decir, afines o que se sienten impactados por ese discurso de odio. Entonces, que, que, que también el discurso de odio como arma de construcción política. Uf, qué lindo gato. Como arma de construcción política. Me parece que eso también hay mucho para desentramar ahí adentro y, y en ese sentido creo que la educación no es capacitación, es formación de un ciudadano. Y nosotros como docentes, si esto no lo tratamos de chiquito, no lo debatimos en las aulas, no es un problema de contenidos como cosas enlatadas la educación que se van y se buscan en un supermercado o de cursos MOOC que se hacen para un saber práctico concreto. La formación del ciudadano es mucho más amplia y la educación pública es eso. Y yo creo que hoy, entre comillas, la principal resistencia para, para, para esta sociedad distópicas, porque para mí hoy estamos en en una sociedad distópica, eh, pasa por ahí. No sé, alguien más, otro comentario. Buenas tardes, espero que se me escuche. Buenas tardes. Em, bueno, sobre ese tema, digamos, tomando el ejemplo que habla la compañera Paola, dentro de ese tipo de estructura, yo creo que en el caso de Noboa como presidente actual, realmente él lo que quiere es de eso, como posicionarse como alguien dentro de las redes, porque a la final su esposa también es, digamos, influencer, y dentro de esa estructura realmente manejan mucho este tema de las redes. Incluso justo pasando la semana anterior, el presidente se había disfrazado de la bestia, de... Entonces a la final eso lo que provocó fue como que comenten un montón de gente, sea a favor o sea en contra, pero finalmente que las redes estén en movimiento, digamos, como un tipo de posicionamiento, ¿no es cierto? Dentro de lo que vendría a ser parte de su campaña y que siempre lo ha venido haciendo desde hace tiempos atrás. Eso quería comentar. Que se hable, no importa que se hable bien o mal, lo importante es que Ujú. esa es la lógica del influencer. Diego, no sé si querías comentar algo, que te veo ahí. Hola con todos. A ver, verán, a partir de lo que se plantea, ¿no? Como discursos de odio o como estas formas, me puse un poco a pensar cómo desde el Estado e incluso en universidades, en algunas instituciones de carácter público, o sea, que vienen un poco en esta línea estatal, existe desde hace mucho tiempo la acción afirmativa. Y más o menos como desde acciones afirmativas se quieren cubrir a estas poblaciones, vamos a decir, de alguna manera restituir sus derechos o de alguna forma. Y no sé, me ponía a pensar y pregunto si es que desde la política pública como afirmación, acción afirmativa, estamos cayendo en discursos de odio o incluso desde su aplicación, porque en el caso de Ecuador teníamos algo como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hay una política pública en tanto que si tú das empleo a un porcentaje de personas con discapacidad, el empleador no paga IVA o no paga el total del IVA, por ejemplo. O poblaciones que de alguna manera tienen becas en universidades o desde la política pública mismo, poblaciones que están incluidas, vamos a decir, en el escenario político, en el escenario social, cultural, pero no sé, o sea, a un costo muy caro, podría decir, o una inclusión que es más una exclusión o una inclusión forzada. Entonces, bueno, por ahí estaba pensando
cómo atar este concepto, si sirve o no sirve un poco para leer estas políticas públicas y su aplicación. Entonces, por ahí un poco estaba pensando a ver qué podemos discutir o hablar sobre ello, ¿no? Mira, a ver, lo primero que se me ocurre, bueno, yo no estoy en la política, en el día a día de la política informado ecuatoriana, pero en general, eh, eh, a ver, hay una suerte, la derecha en las gestiones trata del no reconocimiento de minorías, porque son minorías y porque mucha mayoría que lo apoya no las ve como minorías, las ve como un gasto, no las ve como una inversión, no lo ve como un desarrollo. Nosotros en Argentina hemos tenido durante varios años recuperación de derechos de minorías, visibilización de minorías a través de espacios de gobierno específicos para minorías, a partir de leyes específicas, que cuando la derecha fuertemente llega al país en el año 2016, de a poco, y hoy brutalmente, esos espacios han sido sacados, y porque se dice que son gasto, se dice que infla el gasto, y porque un ciudadano que paga sus impuestos, o sea, se ve como que el que no puede pagar los sus impuestos no es ciudadano, tiene que andar pagando a esas minorías. En general termina, por lo menos lo que... Ahora, después también entendamos que hoy la comunicación política es una comunicación también que trabaja de forma fragmentada, que fragmenta, como dice Manuel, el discurso y que en muchos casos tiene múltiples discursos para una misma cosa. Lo que pasa es que enfoca los canales de comunicación muy bien a un grupo que tiene que decirle, para una situación tiene que decirle A, y para la misma situación a otro grupo que es más receptivo le dice B. Y ese decir A o ese decir B para la misma situación, lo que trae es agua propia para su molino. También eso está pasando. Hoy no hay un único discurso político general. Con estos canales que construyen las redes, estas cámaras de eco, estos espacios, también se puede dar el lujo hasta de ser contradictoria del discurso político. Bueno, de esto que estás comentando, Fernando, precisamente, yo podría haber traído aquí muchos ejemplos de desinformación en relación al discurso de odio del contexto en el que yo me muevo, aquí en España, en Europa, en Andalucía, en mi contexto, ¿no? Pero recuerdo cuando vi la presentación de Fernando de la primera sesión, me parece que fue unas noticias falsas de Milei, y había un dibujo, un gráfico en el que se representaba, tú lo explicaste, Fernando, a una mujer que era o política o tenía una relación en el entorno político de Milei con la figura de un animal, creo recordar, no recuerdo el animal cuál era. El Pato, Patricia Bullrich, que tiene el apodo Pato, ministra de Seguridad de la Nación. Claro, entonces, si eso lo hacía de una forma de reírse de esta persona, de una forma negativa, o incluso si eso genera unos comentarios de discurso de odio, yo realmente no está en mi contexto, no es mi narrativa, no es mi imaginario. O sea, yo no entiendo ese gráfico de la forma que lo entiende una persona que está en tu realidad en Argentina, viviendo con esas personas. No conozco a esa señora, no puedo hacer la relación de qué creencia y qué, pero lo que sí veo, porque, claro, digo, no puedo generalizar, sí puedo generalizar cómo lo hacemos, ¿no? Y la herramienta de la interseccionalidad, que he ofrecido los gráficos hace unos instantes, ahora veo un patrón en lo que estáis comentando, un patrón que es de personas de Ecuador, que habéis hablado, de una persona de Argentina y con una persona de España, que os comento que el tema de las pagas del Estado, las ayudas del Estado, ¿a quién ayuda el Estado dando un subsidio, un dinero, una ayuda? Las paguitas, entre comillas, paguitas, mira, se está recibiendo una paguita. Paguitas Esta es el genera término discurso de odio. Es una despectivo de que las... se utiliza para la ayuda económica, por ejemplo, para un subsidio económico. Pues Paguita.
aquí en este contexto, o sea, si soy una persona extranjera, por ejemplo, migrante, que estáis recibiendo una ayuda del Estado por algún motivo, no va a ser igual que seáis de Ecuador, de Argentina o de Marruecos en el contexto español. Porque Marruecos ya implica casi con total seguridad árabe, musulmán, una religión en la que las mujeres se ponen el velo encima de la cabeza. Es decir, el discurso de odio en España se focaliza en personas que reciben pagas. La extrema derecha explota esa cuestión, pero si eres menor de edad extranjero, marroquí o de otros países, pero precisamente los países árabes musulmanes, eso es la interseccionalidad de la que estamos hablando, ¿no? Y en el contexto de España, si eres un chico marroquí que se van uniendo, o una mujer marroquí con el velo que está recibiendo una paguita, aunque no estés recibiendo nada, tú ya eres catalogado, catalogada como uno que recibe la paguita, uno que me está quitando el dinero a mí, que le está quitando el dinero a mi país, y se genera una especie de sentimiento por la patria, unos patriotas nuevos patriotas, que van por ahí diciendo que le están robando, que su hija están amenazadas de migrantes que las van a violar, que es un discurso muy parecido al que hacía con México en fronteras Trump en las elecciones de 2016, la delincuencia, la migración asociada a la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso la tarea de este tercer módulo es ese breve informe en el que de verdad digáis, mira, aquí a la gente de tal, los que ha comentado Diego, ¿no? Hay personas con discapacidad que reciben una paga y la gente le pone este nombre y es denigrante y genera odio o genera incluso que en algunos casos haya habido una agresividad o una acción en contra de esa persona. Así es que Bueno, es un concepto en el que veo que los patrones, que son los de los círculos estos de la opresión y el privilegio, se van a repetir o se repiten. Es decir, una persona con paguita ya a lo mejor tiene una consideración de etiqueta y no sé, pero veo que se van repitiendo patrones, ¿no? profesore Davide, Sí, ¿quiere sí, algo? quería aumentar algo, ¿me escuchan? Porque no sé si Sí, sí. tengo problemas. No, con respecto a lo que estaba comentando Manu, efectivamente son procesos similares en muchos países. En mi país, Italia, yo soy italiano. Eh, Aquí que vivo en Ecuador ya llevo unos 15 años, además hay otros tipos de discursos que tienen rasgos comunes, cambian las nacionalidades, cambian los involucrados, pero las dinámicas son las mismas. Ahora, por No son ejemplo, Milei, no son Milei, son ¿cómo es esta chica que está ahí? Meloni. Meloni, Meloni, Meloni. la fascista Meloni, sí. Eh, pero, por ejemplo, con respecto al fenómeno migratorio, ¿no? Obviamente nos preocupamos de los migrantes cuando nos quitan el trabajo, cuando nos quitan recursos, pero nadie se pregunta, ¿ma por qué miles y miles de migrantes salieron de su país y llegaron a Europa? ¿No? Tal vez por unas bombas por ahí que nosotros europeos íbamos lanzando, exportando la democracia. Y otra cosa que también, por ejemplo, aquí en Ecuador se da es cuando, eh, con respecto a los cubanos, a los venezolanos, sai, en Italia era hacia los norteafricanos este tipo de discurso. O sea, al final del cuento, sí, terminando, cambian los actores, cambian las nacionalidades, pero estos discursos de odio tienen una misma dinámica en Italia, en Ecuador, en España o en otro país. Sí. Hasta internos discursos de odio clásicos. Obviamente, hasta internos. Norte versus Norte, sur, sur, en Italia. napolitanos versus romanos, sicilianos. Aquí Costeño Serrano en algunos casos. Bueno, vamos a cortar acá la grabación oficialmente de esta sesión. Nos tomamos 10 minutitos de un descanso para estirar las piernas y comenzamos con la segunda parte. ¿Puede ser? Daniel, bueno,
cortamos. En 10 minutitos nos vemos por aquí nuevamente. Y 35.